sobre los montes y el mar. Tu río de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Hola niños, ¿cómo están? Espero que tengan un muy buen día. Queremos desearles un feliz día del niño y vamos a comenzar una nueva clase de la escuela infantil ya, de la escuela dominical. Antes de empezar cualquier clase tenemos que orar, así que nuestro tío Christopher va a orar para empezar nuestra clase. Cerramos nuestros ojos. Amén. Bueno, vamos a orar. Ahí en sus casitas, usted en posición de oración para poder dirigirnos a la presencia del Señor. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, por lo bueno, Señor, y misericordioso que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición durante toda la semana para cada uno de los niños, Señor. Tú los has protegido, tú has estado con ellos, Señor. Tú estás con ellos, Jesús. Manténnos, Señor, a ellos, a cada uno de ellos, Señor, tanto adolescentes como niños más pequeños, Señor, manténlos unidos, Señor, por intermedio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de provecho para ellos, Señor, que puedan tener una enseñanza para su vida por intermedio de tu palabra, Jesús. Utiliza, Señor, a mi esposa, Señor, el instrumento, Señor, que tú vas a guiar, Señor. Ayúdales a ellos, Señor, en cada una de las cosas que enfrenten en la semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya niños, vamos a comenzar con nuestra clase. Y para comenzar vamos a decir que el pueblo de Israel con los filisteos estaban en guerra, ¿ya? Estaban peleando, estaban en una batalla. ¿Y qué pasó con esto? Que los filisteos comenzaron a ganar la batalla, ¿cierto? No el pueblo de Israel, sino que los filisteos comenzaron a ganar y mataron a muchas personas del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel estaba preocupado y estaba asustado y decía, ¿por qué Dios está permitiendo que los filisteos nos ganen? Pero alguien dijo, vamos a buscar el arca del pacto. ¿Se acuerdan de este cofre de oro que hablamos en unas clases anteriores? Alguien dijo, vamos a buscar el arca del pacto porque así los filisteos van a saber que es el Dios poderoso y que Dios está con nosotros en el campamento y así vamos a ganar. Entonces fueron al templo y sacaron el arca del pacto y llevaron el arca del pacto al campamento de batalla. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio que venía el arca del pacto, el cofre del pacto de Dios, venía, el pueblo de Israel comenzó a gritar muy contento porque estaban muy emocionados y gritaron tan fuerte que la tierra tembló, dice la Biblia. Entonces, cuando estaban gritando y estaban tan contentos, los filisteos comenzaron a decir, ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? ¿Por qué hay tanto grito? Y fueron a ver al campo de batalla por qué el pueblo de Israel estaba gritando tanto. Y cuando se dieron cuenta y se percataron de que el arca del pacto había llegado al campamento, tuvieron mucho miedo y empezaron a decir, Dios llegó al campamento, el Dios del pueblo de Israel está aquí, entonces vamos a perder porque Dios, el Dios de Israel es un Dios poderoso, porque sacó al pueblo de Israel con plagas desde Egipto, se recordaban los filisteos, ¿cierto? Entonces los filisteos estaban muy asustados, pero habían otros del grupo de los filisteos que decían, no tienen que tener miedo,
tienen que pelear. ¿Saben por qué? Porque si los israelitas nos ganan en esta batalla, significa que nosotros vamos a pasar a ser sus esclavos, así como los israelitas son nuestros esclavos ahora. Entonces dijeron, ya, tenemos que pelear, y fueron a pelear. Y como el pueblo de Israel sacó el arca del pacto del templo, y eso no fue una orden de Dios, entonces el pueblo de Israel también comenzó a perder la batalla. Los filisteos le comenzaron a ganar y mataron a muchos hombres del pueblo de Israel. Cuando estaban ganando la batalla, los filisteos capturaron el arca, tomaron el arca y se la llevaron. Y un joven de la tribu de Benjamín, que logró arrancar de la batalla, fue corriendo a donde estaba el pueblo de Israel y llegó a contar lo que estaba pasando, y la gente cuando supo, el pueblo de Israel cuando supo que el arca del pacto se la habían llevado los filisteos, entonces se empezaron a lamentar y empezaron a llorar y a gritar. Y el sacerdote Elí, que fue el que vimos en la clase anterior, ya estaba muy viejito, era un abuelito de 98 años, y que a producto de la edad él ya estaba ciego, ya no veía. Entonces empezó a preguntar, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están gritando? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Qué pasó en la batalla? Cuéntenme. Y este joven de la tribu de Benjamín, que logró escapar, se acerca a Elí y le cuenta y le dice, Elí, estamos perdiendo la batalla, perdimos, mataron a mucha gente. Entre los que murieron estaba también tus hijos, tus 2 hijos estaban ahí y también murieron. Y Elí les pregunta, ¿y qué pasó con el arca del pacto? Y el joven le dice, los filisteos capturaron el arca del pacto y se la llevaron. Cuando Elí escuchó esto, por el impacto que esto le causó, Elí se fue de espalda, se fue hacia atrás y se golpeó la cabeza y se rompió su cuello. Eso ocasionó que Elí muriera en ese momento. Cuando la nuera de Elí, es decir, el hijo de Elí tenía a su esposa, esta esposa estaba embarazada y ya estaba a punto de tener a su bebé, ya estaba con pancita. Cuando ella se enteró de que su esposo había muerto en la batalla, de que su suegro había muerto aquí en el campamento y que además los filisteos se habían llevado el arca del pacto, ella comenzó a tener sus dolores de parto y comenzó a tener a su bebé. Tuvo a su bebé y fue un varoncito, pero ella también falleció en ese momento. Entonces, los filisteos, cuando se llevaron el arca del pacto, se la llevaron a un templo de un dios que alababan ellos, que tiene por nombre Dagón, ¿ya? Este dios le habían hecho un templo y tenía una estatua dentro de este templo, ¿ya? Una estatua que representaba a este dios. Entonces, los filisteos tomaron el arca y se la dejaron a su dios Dagón como ofrenda, ¿ya? Y se fueron. Al otro día, cuando los filisteos llegaron, se dieron cuenta que la estatua de su dios estaba de boca, estaba postrada frente al arca del pacto de Dios. Entonces ellos rápidamente tomaron la estatua y la devolvieron a donde estaba, a donde correspondía. Y se fueron. Y cuando volvieron al otro día se dieron cuenta de que pasó la misma situación, es decir, que la estatua de este dios Dagón estaba así, de cara en el piso, pero ahora ya no tenía cabezas y ya no tenía manos. Y la cabeza y la mano de esta estatua estaban en la entrada del templo. Entonces la gente, los filisteos, comenzaron a tener miedo porque el arca del pacto estaba ahí y sabían que el Dios de Israel había hecho eso. Entonces comenzaron a llevar el arca del pacto de un lugar a otro. El arca del pacto pasó por todas las ciudades en donde vivían los filisteos, que son 5 ciudades, ¿ya? Cuando llegaba a una de esas ciudades, de esas 5 ciudades, para guardar el arca del pacto ahí, para no devolvérsela a los israelitas, entonces la gente que vivía en esa zona, todos los filisteos que vivían en esa zona, comenzaron a llenarse de tumores. O sea, se les empezó a hacer como unos cototitos, unos huevos en la piel y les dolía mucho. Y además de eso, llegó una plaga de ratones. Entonces la gente que vivía en esta zona decía, no, ya no queremos tener más el arca aquí porque nos duelen los tumores, estamos sufriendo, los ratones se están comiendo todo, así que llévensela a otro lado. Y la tomaban y se la llevaban
a otro lado donde vivían más personas. También eran filisteos, pero era otra ciudad, ¿ya? Entonces, al momento de que llegaba el arca allá, las personas que vivían en ese lugar comenzaron también a llenarse de tumores y llegó la plaga de ratones que se comía todo. No dejaba nada, se comía toda la cosecha y la gente estaba sufriendo porque tenía todos estos tumores. Entonces, el arca estuvo pasando de ciudad en ciudad durante 7 meses que los filisteos tuvieron el arca del pacto. Y moría gente por el hecho de que tenía mucha enfermedad en su piel. Entonces los líderes de estas ciudades, que eran 5 ciudades, cada una de las ciudades tenía un líder, se reunieron y comenzaron a conversar de que el arca ya no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba matando a la gente, había una plaga de ratones que se estaba comiendo todo. Así que estos líderes llamaron a sus sacerdotes y a sus magos y les preguntaron que qué pueden hacer para que ya se terminen los tumores y para que se vayan los ratones. Y estos sacerdotes le dijeron, tienen que devolver el arca del pacto. Lo que nos está pasando ahora es lo mismo que le estaba pasando a los egipcios, ¿se acuerdan? Las plagas que Dios le mandaba a ellos es lo mismo que nos está pasando a nosotros porque nosotros nos robamos el arca. Y estos sacerdotes le dijeron, tienen que devolver el arca, pero tienen que traer 2 vacas que nunca hayan cargado una carreta, ¿ya? Estas vacas tienen que tener sus bebés, sus terneritos, ¿ya? Cada una tenía que tener su ternerito. Además de eso, van a tener que hacer una carreta totalmente nueva. La carreta la tendrían que fabricar en ese momento. Tendrían que tomar una caja y llenarla con figuras de oro como ofrenda para Dios de Israel y sobre la carreta poner el arca del pacto. Entonces los sacerdotes le dijeron a los líderes de los filisteos que a las vacas le pusieran la carreta, le pusieran la cajita arriba con las ofrendas de oro y también el arca del pacto sobre la carreta, ¿ya? Iban a tomar a los terneros de estas vaquitas, a los bebés de estas vaquitas y se los iban a llevar. Entonces, los magos de los filisteos le dijeron, si las vacas se van para cualquier otro lado, significa que esto no lo hizo el Dios de Israel. Pero si las vacas se dirigen directamente a donde se encuentran los israelitas, al pueblo de Israel, significa que Dios de Israel fue el que nos ocasionó esto. Entonces, soltaron a las vacas y ¿qué creen que pasó, niños? Las vacas se fueron directamente a donde estaba el pueblo de Israel. Y caminaron mucho hasta que llegaron donde estaban viviendo las personas del pueblo de Israel. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto venía, se alegraron mucho, se pusieron muy felices. Y llamaron a los levitas para que los levitas pusieran el arca sobre una roca donde separaron las vacas. Pero en ese momento los israelitas también fueron desobedientes. ¿Por qué? Porque la roca estaba ahí a vista de todos, estaba el arca del pacto arriba y ellos iban y abrían el cofre y miraban dentro, cosa que no se podía hacer. Entonces se llamó a uno de los levitas que guardó el arca del pacto en su casa para que eso no pasara, porque la gente que miraba adentro del cofre moría. Entonces, ¿qué aprendemos con esta historia, niños? Con esta historia aprendemos que existe solamente un Dios. Es decir, el Dios, nuestro Dios es el único Dios. No hay dioses que sean superiores a Él, no hay otro Dios. Entonces, como vimos en la historia de que este dios de los filisteos, Dagón, que era solo una estatua, caía postrado frente al Dios de Israel, a nuestro Dios, así es como nosotros tenemos que entender que no hay otro Dios como nuestro Dios. Así que ahora vamos a hacer una manualidad para que veamos y entendamos mejor esta historia. Vamos. Ya, niños, para nuestra manualidad vamos a usar un lápiz para marcar, vamos a usar pegamento, el que tengamos en nuestra casa, tijeras y una hoja. Yo tengo esta hoja de color piel.
Si ustedes no tienen hoja de color piel, pueden usar una hojita de cuaderno, hoja blanca, y la pintan de este color, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra hojita y con la ayuda de nuestros papás vamos a poner nuestra manito aquí, ¿ya? Y con nuestro lápiz vamos a marcar nuestra mano así. Le vamos a pedir ayuda a nuestros papás para que nos ayuden a marcar la manito y a cortarla, porque después de esto tenemos que cortarla, ¿ya? Y así es como nos queda nuestra manito. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la forma de esta manito. Yo ya la tenía cortada y así es como dejé nuestra manito, ¿ya? Las suyas van a ser un poquito más pequeñas porque sus manitos son un poco más chiquitas. Y yo le dibujé uñitas, ¿ya? Si ustedes quieren, le pueden pintar las uñas, le pueden poner anillos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Así que ahora vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a pegar este dedo, este dedo, este dedo y este dedo hacia abajo. De esta forma vamos a doblar este dedito aquí, le vamos a poner un poco de pegamento aquí. Y ahora vamos a pegar este dedito aquí, este dedito acá, y ahora vamos a pegar el dedito gordo. Vamos a pegar el dedito gordo así. Y nos va a quedar solamente un dedito arriba. Vamos a dejar secar y luego seguimos explicando. Listo, niños, así es como queda nuestra manualidad. ¿Podemos hacer esto con nuestra manito? Así, ¿cierto? Esto significa que solo hay un Dios, solamente un Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora en nuestro texto bíblico, que está ubicado en el libro de Salmos, en el capítulo 86, en el verso 10. Dice: pues tú, nuestro Dios, eres grande y haces obras maravillosas. Y aquí viene lo importante, dice: solo tú eres Dios. O sea, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, solo tú eres Dios. Esa fue la clase del día de hoy, niños. Espero que les haya gustado. Se las preparamos con mucho amor y mucho cariño. Les deseamos un muy feliz día del niño. Les mandamos un abrazo grande, grande, apretado, muchos besos y que Dios les bendiga mucho. Que estén bien, chao. Chao.